Números capítulo 36 comienza diciendo que los jefes de las casas paternas de la familia de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes, las cabezas de las casas paternas de los israelitas. Ellos iban a traer un caso o una situación que era acerca de las hijas o de la heredad de Zelofeat, el cual había tenido solamente hijas, y sucedía que si ellas se casaban con personas de otras tribus, lo que iba a suceder es que ellos iban a perder la herencia de sus padres. Y ese era el problema que traían delante de Moisés para que Moisés pudiera dar alguna respuesta o alguna solución a ese problema. Eso es lo que podemos ver desde el verso 1 hasta el verso 4. Entonces la solución que Moisés da desde el verso 5 hasta el verso 13, que es donde termina este capítulo, es que Moisés le dice que conforme a la palabra del Señor, que esta tribu lo que debe hacer, o estas hijas lo que deben hacer, es casarse con quien les parezca, pero que tenga que ser dentro de la tribu de su padre. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces la heredad o la herencia que ellas tenían no las iban a perder, sino que podría traspasarse hacia la siguiente generación en sus mismas tribus. Y entonces los que hacen las hijas de Zelofeat hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés, nos dice el verso 10. Y nos describe que se casaron, ¿cierto?, con los hijos de sus tíos, verso 12, y se casaron con los de la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y su heredad permaneció con la tribu de la familia de su padre. Entonces hicieron la voluntad del Señor. ¿A qué nos lleva a meditar, hermanos, este capítulo número 36? Primero, lo que podemos meditar aquí es la importancia de la herencia. Todos nosotros, de algún grado, de alguna manera, o quizás por nuestros padres, nuestros abuelos, lo que sea, recibimos una herencia. Y consideramos que esa herencia no es algo superficial, sino que es algo importante que hemos recibido. Pero nosotros como cristianos, incluso si es que no tenemos ninguna herencia en este mundo, hemos recibido una herencia mucho más rica, mucho más profunda, mucho más eterna, que es la herencia espiritual. Hemos sido bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestes, nos dice Pablo en Efesios. Hemos recibido esa herencia, la herencia con Cristo. Somos coherederos con el Rey del universo, con el Señor Jesucristo. Por tanto, valoramos y admiramos y nos deleitamos y nos gozamos en esa herencia que tenemos como cristianos. Pero también podemos meditar que esa herencia que se nos ha dado debe ser una herencia cuidada. Con esto no queremos decir que la herencia que tenemos en Cristo podemos perderla, pero sí queremos decir que debemos ser sabios en cómo la usamos. Y es por eso que no podemos hacer o establecer lazos o hacer alianzas o hacer cualquier cosa que vaya contra la palabra de Dios. No podemos relacionarnos con nada que sea del mundo, porque tenemos una herencia que traspasar, una herencia que aportar, y esa herencia debe cuidarse según la palabra del Señor. Es por eso que despreciamos el yugo desigual, porque es algo que atenta contra la herencia del Señor, porque nos hace parte de Satanás y no parte del Señor. En cambio, si queremos vivir en la herencia del Señor, entonces lo que buscamos es vivir siempre para el Señor, para su gloria, confiando en su evangelio. Pero podemos confiar que aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestros errores, sabemos que tenemos gracia, misericordia del Señor, y esa herencia que se nos ha entregado nunca se pierde, porque el fundamento de esa herencia es Jesucristo.